Hola a todos, tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Carlos Ramos, soy integrante del grupo número 13 de la materia de Derecho Procesal Penal 1, en compañía de mi compañero Giovanni Mungía y de mi compañera Juliana Noches Vargas. El objetivo de este video es entrar a profundidad, hablar acerca de uno de los principios, de una de las figuras más importantes del derecho procesal penal. Estamos hablando de un principio que da pie a otros principios. Es el principio de legalidad. Vamos a relacionarlo con la retroactividad penal y vamos a vincularlo con alguna de las reformas procesales que hemos visto aquí en El Salvador desde la aceptación y el uso del régimen de excepción. Asimismo, como estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, consideramos importante hablar acerca de la metodología histórica, acerca del raciocinio de Ignacio Ellacuría. Quédate en el video. Muy bien, antes de hablar sobre nuestro tema principal, es importante entender la metodología crítica historizadora del derecho propuesta desde el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Ellacuría fue un filósofo y teólogo salvadoreño que pensaba que el derecho no solo debía analizarse desde lo que dicen las leyes, sino también desde la realidad social que vive la población. Para él no basta con preguntarse si una norma existe o si es legal. También debemos preguntarnos a quién beneficia realmente esa ley y a quién perjudica. Y si en la práctica esa norma ayuda a generar justicia o desigualdad. ¿Qué es la metodología crítica historizadora entonces? La metodología crítica historizadora busca analizar el derecho de manera crítica y conectada con la realidad histórica y social. Ellacuría criticaba la visión tradicional del derecho porque muchas veces se estudia como algo neutral, abstracto y separado de la vida de las personas. Sin embargo, él decía que el derecho no nace en el vacío, sino que las leyes surgen dentro de contextos políticos, económicos y sociales específicos. Por eso, esta metodología propone historizar el derecho, es decir, analizar cómo funcionan realmente las normas dentro de una sociedad concreta y en un momento histórico determinado. No se trata solamente de leer artículos o memorizar leyes, sino de observar sus efectos reales. Por ejemplo, una ley puede decir que protege derechos humanos o garantiza igualdad, pero en la práctica podría aplicarse de forma desigual o incluso vulnerar derechos de ciertos sectores de la población. Entonces, la metodología crítica historizadora intenta descubrir si el derecho está sirviendo verdaderamente a la justicia o si solamente está ayudando a mantener estructuras de poder. Ahora, elementos principales. Uno de los elementos principales de esta metodología es la crítica. La crítica consiste en no aceptar automáticamente que todo lo legal es justo. Ellacuría decía que algo puede ser legal, pero aún así puede generar injusticias. Otro elemento importante es la realidad histórica. Esto significa que el derecho debe analizarse tomando en cuenta el contexto social del país. Y en El Salvador, por ejemplo, no podemos analizar las leyes sin considerar básicamente problemas como la violencia, la desigualdad, la pobreza o la situación política actual. También está el compromiso con las mayorías populares.
Ellacuría también consideraba que el derecho debía servir especialmente para proteger la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables y no solamente los intereses del poder político o económico. Por eso esta metodología busca identificar cuándo el sistema jurídico realmente protege derechos y cuándo puede convertirse en un instrumento de control o exclusión. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el derecho procesal penal? Esta metodología sigue siendo muy importante en la actualidad, especialmente en materias penalistas como derecho penal y derecho procesal penal. Muchas veces existen medidas o reformas que se justifican legalmente, pero desde una perspectiva crítica debemos preguntarnos si respetan principios fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho de defensa, la imparcialidad judicial o las garantías procesales, todo eso. La metodología crítica historizadora nos ayuda precisamente a cuestionar cómo se están aplicando estas normas en la realidad y cuáles son sus consecuencias para la población. Es decir, no se trata solo de analizar si una medida es legal, sino también si es justa, proporcional y compatible con los derechos humanos, básicamente. Ahora, Ellacuría decía textualmente que la historización consiste en ver cómo se está realizando en una circunstancia dada lo que se afirma abstractamente, es decir, analizar si lo que prometen las leyes realmente se cumple en la práctica. Frase bastante memorable en donde hace énfasis al tema tratado de la metodología crítica historizadora. Ahora, en conclusión, la metodología crítica historizadora de Ignacio Ellacuría propone estudiar el derecho desde la realidad concreta de la sociedad y nos invita a cuestionar críticamente las leyes y su aplicación práctica para identificar si verdaderamente promueven justicia y dignidad humana o si terminan reproduciendo desigualdades e injusticias. Bien, ahora que hemos hablado un poco de Ignacio Ellacuría, pasamos al siguiente tópico de este video, el cual es el principio de legalidad relacionado con la retroactividad penal y las reformas procesales. Primero que nada, para entender el principio de legalidad, pensemos primero en un caso hipotético, que no es tan hipotético porque ha sucedido, puede suceder, pero es un ejemplo. Imaginemos que una persona es detenida porque las autoridades consideraron su comportamiento un poco sospechoso. Entonces, al momento de detener a esa persona, al momento de justificar la detención, se le acusa a esta persona del supuesto delito llamado conducta antisocial preventiva. Bien, el problema es que al revisar la ley, el delito no existe y no está en ningún código penal, ninguna ley, pero y aún así el Estado decide procesar a esta persona, y no solamente procesarla, sino ponerle una sentencia, ponerle una pena. Una situación como esta es una violación directa al principio de legalidad. Pero, ¿por qué? Bien, porque se está castigando a una persona sin que exista una ley previa que establezca que su conducta fuera delictiva. A partir de este ejemplo ya podemos dilucidar, ya podemos entender un poco acerca de la raíz, del núcleo de este principio.
es que el principio de legalidad significa que ninguna persona puede ser sometida a un proceso penal ni sancionada si su conducta no está previamente definida como un delito por una ley. Según lo desarrolla Eduardo Hauchen, este principio no solamente exige la existencia de una ley, sino que también cumple una función esencial como límite al poder del Estado dentro de un proceso penal. Este principio se manifiesta de varias formas. Primero, como una exigencia de una ley previa. Esto implica pues que el Estado no actúe de forma arbitraria, es decir, que el Estado diga, bien, la acción que hiciste el día de ayer, el acto que hiciste el día de ayer, no fue delito ayer, pero ahora pienso que sí es delito y debo de castigarte. La segunda manifestación de este principio de legalidad es como una exigencia de claridad y de precisión en la norma, de modo de que las conductas delictivas estén bien definidas y de manera concreta. Esto está relacionado a la tercera manifestación y es como un límite a la interpretación, evitando así que las autoridades amplíen el contenido de la ley más allá de lo permitido. Lo importante es entender que este principio no solo es una regla teórica, sino es una garantía que se manifiesta en cada acto y decisión dentro de un proceso penal. El segundo concepto es la retroactividad penal, que está altamente vinculada con el principio de legalidad. Como regla general, el derecho penal prohíbe la aplicación retroactiva de la ley cuando ésta resulta perjudicial para el imputado. Esto significa que una persona puede ser juzgada conforme a la ley vigente en el momento en el que ocurrió el hecho. Dentro de esto hay un debate dentro del cual vamos a estar hablando más adelante. Según lo desarrolla Hauchen, esta regla de que no puede esta retroactividad aplicarse en un proceso penal está vinculada con la seguridad jurídica, ya que pues permite a las personas conocer previamente las consecuencias de sus actos. Todo mundo sabe pues que lastimar a alguien, golpear a alguien, incluso matar a alguien es un delito. Pero ¿qué hay si el Estado el día de mañana dice, bueno, todas las personas que usen corbata negra han cometido el delito de usar corbata negra? No hay una precisión, no hay un conocimiento previo a que yo estoy cometiendo un delito por usar esta corbata. Bien, la prohibición de la retroactividad también se manifiesta de distintas maneras. Primero, en la imposibilidad de aplicar nuevas leyes penales a hechos del pasado. Segundo, como una protección frente a cambios normativos que agravan la situación del imputado. Y aquí es importante mencionar la discusión que mencioné anteriormente. Y es que es importante mencionar la idea de la fraccionabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una ley cambia o se modifica, no necesariamente se aplica de manera total o uniforme. Supongamos que esta ley sustituye a esta otra. No necesariamente significa que esta va a sustituir o que esta va pues a aplicarse de manera total o uniforme, sino que pueden
coexistir distintos regímenes jurídicos en un mismo caso. Pues claro, dependiendo del momento en el que ocurrieron los hechos o dependiendo de las etapas del proceso. En pocas palabras, esto significa que dos normas pueden coexistir dentro del mismo proceso penal. Por ejemplo, cuando se realizó el hecho, cuando se cometió el delito, estaba tal ley vigente. Pero cuando comenzó el proceso, esta ley fue reformada o esta ley fue sustituida por alguna otra ley. Entonces el proceso debe de cambiar. Y bien, durante la primera etapa del proceso se utilizó tal ley y dentro de esta etapa se va a utilizar tal otra. No significa que tengamos necesariamente que volver a iniciar el proceso para poner la nueva ley entera, sino que existe eso de la fraccionabilidad que viene pues de la fracción como una división. De esta manera se evita pues aplicar de forma indiscriminada una nueva norma a situaciones que han sido pues anteriores. El tercer elemento son las reformas procesales. En el contexto del régimen pues de excepción, el proceso penal, como explica Hauchen, no es un conjunto de etapas simplemente, sino que es un sistema de garantías que busca equilibrar la relación entre el imputado y el Estado. En este sentido, las reformas procesales adoptadas en un contexto excepcional, como lo es el régimen de excepción, implican ajustes en la forma en la que se desarrollará el proceso. Esas reformas manifiestan principalmente aspectos, por ejemplo, en la modificación de plazos, en la modificación de tiempos del proceso, como es la ampliación de la detención provisional o como es cambios en la duración de las etapas procesales. Otro cambio que se ve pues es la regulación del derecho de defensa y la forma en la que el individuo participa en el proceso, cómo se garantiza su asistencia técnica y pues cómo el imputado puede participar, los niveles de participación en su proceso. Otra manifestación es la manera en la que se desarrollan los actos procesales. Hemos visto, por ejemplo, dentro del régimen de excepción, que no necesariamente se debe de dar una justificación a la detención. Hemos visto que la detención provisional se ha alargado, es más extensa, y no quiero entrar tan a profundidad porque eso lo hará mi compañero más a continuación, pero significa que el proceso dentro de un régimen de excepción se va a ajustar, van a haber modificaciones, va a cambiar. Lo relevante aquí es entender que estas reformas no cambian necesariamente los principios en sí mismos, sino que modifican la forma en la que estos se manifiestan en la práctica procesal. En conclusión, el principio de legalidad, la prohibición de la retroactividad penal y las reglas del proceso penal no son simples conceptos teóricos, sino que son mecanismos concretos que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, que limitan al jus puniendi. La verdadera importancia de eso no solo está en la definición técnica, sino en cómo éstas se manifiestan dentro de un proceso penal. Por eso es importante comprender estas figuras, comprender que no implica solamente conocerlas así a la vista gorda, sino que entender verdaderamente cómo operan y cuáles son los efectos que generan en la práctica jurídica.
La temática a desarrollar ha generado uno de los debates jurídicos más importantes en la actualidad salvadoreña, la cual tiene relación con el principio de legalidad, la retroactividad penal y las reformas procesales dentro del contexto del régimen de sección. Cuando se habla de régimen de sección, lo primero que nos resuena es seguridad, capturas masivas y reducción de homicidios. Sin embargo, detrás de esto existe un gran problema jurídico profundo, lo cual nos puede conllevar a plantearnos ciertas interrogantes, tales como ¿hasta qué punto el Estado puede limitar derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública? O mejor dicho, ¿hasta qué punto las personas detenidas pueden ser utilizadas como objetos o medios para alcanzar un fin? Y aquí surge, estas dos preguntas nos conllevan a una gran pregunta. Gran pregunta, ¿la Constitución sigue funcionando como un verdadero límite al poder estatal? ¿O en la práctica las medidas excepcionales han comenzado a debilitar los principios constitucionales, procesales y legales? Para iniciar es importante empezar analizando un poco de lo que es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad está bastante ligado con el fin de la Constitución. Es decir, que establece que el poder del Estado tiene límites y que toda actuación estatal debe realizarse conforme a la Constitución y a las leyes previamente establecidas. En materia penal y procesal, este principio busca evitar arbitrariedades y garantizar la seguridad jurídica. Como ya es conocido casi por toda la mayoría, hasta por el pueblo, el régimen de excepción encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Constitución de la República. Y en dicho artículo se establece cuándo procede a establecer dicho régimen de excepción. Además, también este artículo establece dos elementos fundamentales. Uno es la temporalidad, es decir, que el régimen tiene un plazo de 30 días y únicamente puede ser prorrogable si las causas que lo provocaron persisten. Segundo, la excepcionalidad, es decir, que el régimen de excepción no suspende todos los derechos como muchos quieren dar a entenderlos, sino que algunos en específico, como la libertad de asociación, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y ciertas garantías vinculadas al derecho de defensa. Ahora bien, aquí es importante diferenciar dos conceptos fundamentales: la legalidad formal y la legalidad material. La legalidad formal establece o implica que una medida cumple los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Y la legalidad material analiza si el contexto de esta medida sigue siendo compatible con los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Ahora, desde la postura del gobierno o de la tesis del gobierno, el régimen de excepción es legal, ¿verdad? Porque dice que cumple con todas las formalidades constitucionales, es decir, con la legalidad formal. ¿Por qué lo dice esto? Porque dice que es solicitado por el Consejo de Ministros, aprobado por la Asamblea Legislativa. Y la Sala de lo Constitucional de alguna manera también lo ha aprobado, porque no lo ha declarado constitucional, a pesar de que se han interpuesto procesos de inconstitucionalidad por las constantes prórrogas. Sin embargo, desde la doctrina y de muchos organismos internacionales, tanto defensores como no defensores de derechos humanos, surge una crítica muy importante, porque ya la discusión no se centra en el primer decreto del régimen de excepción, sino que se centra en las constantes prórrogas, lo cual rompe con la legalidad, debido a que la medida constitucional dejó de ser excepcional y pasó a ser una regla permanente, ¿verdad? Y esto ha generado un problema jurídico, pues la justificación que llevó al gobierno a imponer el régimen de excepción ya desapareció. O sea, ya no existen los niveles altos de criminalidad que existían anteriormente.
Y El Salvador, o sea, por el mismo gobierno, ahora se vende como uno de los países más seguros de la región. Es decir, que la excusa de emergencia, o sea, la excusa del gobierno, el mismo gobierno está debilitando la legalidad del régimen de excepción. Aquí aparece, como les decía antes, el problema fundamental, ¿verdad? De que lo excepcional se volvió permanente, por lo que el régimen pierde su naturaleza excepcional y por lo tanto ya no es legal, ya no hay que darnos paja. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 21 del 2020, en aquellos tiempos de pandemia, señaló que el régimen de excepción no es un cheque en blanco, es decir, que el gobierno no puede hacer lo que se le da la gana, o sea, sin que nadie le ponga límites. Además, la sala sostuvo que toda medida debe ser proporcional y necesaria y justificada con datos objetivos. O sea, ¿cómo ahora el gobierno justifica que tiene altos niveles de inseguridad para promover régimen de excepción? O sea, ya no se puede justificar. ¿Y cómo lo prueba? También la sala afirmó que el Estado no puede suspender derechos si la situación puede controlarse mediante leyes ordinarias. Aquí entra en juego otro gran principio fundamental del derecho constitucional, que es el principio de proporcionalidad. O sea, esto significa que incluso en estado de excepción las medidas adoptadas por el Estado deben de ser proporcionales frente a la amenaza que se pretende combatir. Y como les decía antes, si, o sea, la medida auxiliar o las amenazas ya no existen. Otro punto importante o relevante a abordar es el control judicial. La sala recordó que existen derechos que jamás pueden ser vulnerados o suspenderse, incluso en estado de excepción, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a conocer las razones de la detención, el control judicial mediante el habeas corpus. Y ojo con el habeas corpus. Aquí existe una contradicción práctica. Según datos publicados por Salvador News, entre abril de 2022 y septiembre de 2025, la sala recibió más de 7.700 demandas de habeas corpus, de las cuales únicamente 158 fueron admitidas y solo 44 tuvieron resolución favorable. Esto significa de que de cada 100 habeas corpus presentados, solo 2 fueron admitidos. Siguiendo esta lógica, ahora surge otra pregunta, ¿verdad? O otras preguntas. ¿Puede hablarse realmente de seguridad jurídica cuando se vulneran derechos fundamentales y cuando el control constitucional resulta tan limitado frente a miles de capturas arbitrarias? Es decir, que el problema ya no solo es jurídico, ya no es solo de seguridad pública, el problema ahora es, o el verdadero debate es cómo equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales. Ahora también, otro elemento que mencionamos al inicio que se iba a abordar es la problemática en la retroactividad penal y procesal. ¿Verdad? Tradicionalmente, el artículo 21 de la Constitución de la República establece que la ley solo puede aplicarse retroactivamente cuando favorece al reo. Aquí también es importante diferenciar entre retroactividad penal sustantiva y retroactividad procesal penal. La retroactividad sustantiva sencillamente se refiere a delitos, penas, consecuencias jurídicas, mientras que la retroactividad procesal se relaciona con las reglas del proceso, por ejemplo, plazos, términos de investigación, detenciones y audiencias. Precisamente este debate surge porque muchas de las reformas aprobadas durante el régimen de excepción afectaron directamente a las reglas procesales, que terminaron impactando sobre derechos fundamentales de los procesados, ¿verdad? Este principio existe para proteger la seguridad jurídica y evitar que el Estado cambie las reglas en perjuicio de las personas ya procesadas. Sin embargo, durante el régimen de excepción se aprobaron diversas reformas, tanto procesales como de derecho sustantivo, todas ellas relacionadas con la Ley Especial contra el Crimen Organizado. Por ejemplo, se aprobó la ampliación de penas, actualmente se aprobó también la cadena perpetua.
La ampliación de los plazos de investigación, o sea, antes eran de 2 años, ahora pueden ser 4 o más años. Aumento del término de inquirir, antes era 3 días, ahora es de 15 días. Estas reformas que han sido aprobadas recientemente ya se aplicaron a personas que ya estaban siendo procesadas antes de las modificaciones, y aquí aparece también otro debate jurídico, ya que desde la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, las normas procesales son de aplicación inmediata, ¿verdad? Es decir, la nueva ley procesal se aplica tanto a los actos procesales que todavía no han concluido como también a los futuros, incluso si se afectan garantías. Y desde esta perspectiva, o sea, desde la perspectiva de la Sala, no existe retroactividad prohibida, es decir, que se privilegia la eficacia penal sobre las garantías procesales de los detenidos. Pero desde otra postura constitucional garantista, o sea, surge una crítica importante. Aunque tradicionalmente las normas procesales, como lo dice la Sala, son de aplicación inmediata, algunos juristas sostienen que cuando una reforma perjudica gravemente al imputado, prolonga su detención o debilita garantías procesales esenciales, produce efectos materiales perjudiciales que pueden conllevar a vulnerar derechos fundamentales, tales como la legalidad, la presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a la libertad y el propio principio de retroactividad. Además, aquí también algunos analistas sostienen que ciertas medidas implementadas durante el régimen de excepción presentan características denominadas con el derecho penal del enemigo, teoría desarrollada por el jurista Gunther Jacobs. Según esta postura, determinadas personas dejan de ser tratadas plenamente como ciudadanos titulares de derechos y pasan a ser consideradas amenazas para el Estado, es decir, pasan a ser como objetos del Estado. Y esto tiene relación con lo que ya veníamos mencionando, con las ampliaciones de detenciones, la prisión preventiva prolongada, que ya más parece una pena anticipada, los mecanismos procesales excepcionales, las audiencias masivas sin posibilidad de individualizar responsabilidades a los procesados, la reserva total de los casos, la limitación en la comunicación entre el defensor y el imputado. Ya concluyendo, el régimen de excepción ha generado una tensión constante entre seguridad y legalidad, y precisamente es este gran debate jurídico contemporáneo en El Salvador. Por una parte, el Estado sostiene que estas medidas son necesarias para combatir estructuras criminales complejas y que por ende, toda medida de seguridad excepcional, dicen, que existirán daños colaterales. Es decir, que el mismo Estado o el mismo gobierno está aceptando que personas inocentes serán capturadas con posibilidad de ser condenadas sin tener pruebas contundentes, solo por un decir, un parecido o por estima de tatuajes o vestimenta, lo cual es grave.